Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estudiar o continuar con nuestro estudio de la introducción a la continuidad eh, de manera más práctica. Sin embargo, hay una forma de estudiarlo de manera más teórica completamente. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a ver lo que es continuidad en un punto. Sea f definida en un intervalo que contiene a c, donde c está dentro del dominio de f, decimos que f es continua en C, si se cumple este límite. El límite cuando x tiende a C de f de x es igual a f de C. Hay una definición un poquito más teórica referente a esto, pero prácticamente a la hora de analizarla quiere decir este hecho, este límite se cumple. Bueno, con lo anterior vamos a establecer tres hechos muy importantes que queremos dar a entender con esta definición. El primero de ellos es el siguiente: límite cuando x tiende a ser f de x existe. Es decir, ya después de probar que existe, pues dentro de la función f, pues podemos ver los siguientes dos hechos. F de c existe. Puede que exista el límite, sin embargo, si no existe f de c a la hora de evaluar f de c nos da una especie como de indeterminación matemática, es decir, un número que no está definido en los números reales. Entonces, por mucho que exista este límite, entonces si no existe este, no se va a cumplir la condición de continuidad. Primeramente en esta parte pues deben de existir ambos límites en el número 1, en la condición 1, el límite izquierdo y el límite derecho. El tercero es que ahora ya probamos que existe, y segundo, f de c existe, es decir, evaluamos f de c y si existe. Y ahora ya que después de que probamos que estos dos existen, se debe cumplir que son iguales. Límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c, existe. Entonces ya que se cumplen esta y esta, podemos decir que una función, bueno, un punto c es continua para una función determinada, es decir, tenemos que se cumple la condición de continuidad. Bueno, nuevamente reiteramos lo que acaba de decir hace un momento. Si f no es continua en c, o sea, es decir, alguna de estas tres falla, por definición decimos que f es discontinua en c, es decir, f no es continua en c. Bueno, aquí vamos a tener que explicar nuevamente el dibujo. Tenemos esta función en azul, es f. Aquí tenemos el eje x y el eje y, el origen y el punto c. Entonces, tenemos que el límite cuando f de x, cuando x tiende a c, no existe, ya que el límite hacia la derecha tiende a un punto que está en oscuro, pero el límite cuando x tiende a c por la izquierda tiende a este punto en blanco, o este agujero. Por lo tanto, estos dos límites van a ser diferentes, ya que este cae en esta parte de la gráfica y este cae en esta parte de la gráfica. Por lo tanto, como no son iguales, no se puede garantizar la condición de existencia de este límite y por lo tanto no existe. Tienen que ser iguales el límite izquierdo y el límite derecho. Por lo tanto, esta función es discontinua. Por lo tanto, aquí la condición 1 no es cierta, en este dibujo específicamente. Vamos a ver otro ejemplo donde no se cumple. Aquí tenemos que la función f, aquí tal cual, sí existe el límite cuando x tiende a ser f de x, denotado aquí con el punto, pero son diferentes, ya que al evaluar f de c, f en el punto c nos da un punto o un hoyo en la función, de tal forma que este punto no existe dentro de la función f. Sin embargo, sí existe el límite, pero no coinciden. Aquí se ve que no coinciden y por lo tanto no se cumple esta igualdad, y por lo tanto esta función también es discontinua y no cumple con la segunda condición que acabamos de explicar hace un momento. La tercera, bueno, aquí tenemos una función en verde muy bonita, igual el eje x y el eje y en 0, y bueno, aquí tenemos el punto c. Número 1, si existe el límite cuando x tiende a c,
bueno, sí existe el límite cuando x tiende a c de f de x, sí existe. El segundo paso, f de c existe. Y el tercero es que se cumple esta igualdad, límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c. Por lo tanto, las tres condiciones se cumplen y esta gráfica particular, a diferencia de las dos anteriores, aquí sí se cumple la definición de continuidad. Entonces, recapitulemos esta primera gráfica. No se cumple la definición de continuidad, bueno, simple y sencillamente porque ni siquiera están unidas. Aquí no hay nada en medio y pues deja de ser continua. Y bueno, agregamos el hecho de que el límite cuando x tiende a c de f de x no existe. En la segunda gráfica pues también aquí tenemos como un pequeño agujero, por lo tanto no existe la continuidad, no hay un punto que conecta esta con esta, aunque existe esta parte, pero esta parte no tiene nada que ver con la parte de arriba. Y lo expresamos que este límite es diferente a f de c. Y por último, aquí sí se cumple tal cual la definición de continuidad. Vamos a ver unos ejemplos que nos ayudan a entender esto. Muy bien, vamos a ver el ejemplo. El ejemplo dice así: encuentre los puntos donde la función f es discontinua. Aquí tenemos la función f de x igual a raíz de x cuadrada menos 9. Entonces, para resolver encontrar los puntos donde f es discontinua, hay que recordar, número 1, el primer hecho muy importante que hay que recordar es que las raíces de números negativos no existen. Esto es muy importante. Las raíces de números negativos no existen. Ahora, número 2, ¿para qué números x esta raíz genera números negativos? ¿Para qué números x? Al sustituir aquí, ¿qué números sustituyéndolos aquí nos van a dar números negativos? Piensen en todos los que se les ocurran. Y número 3, una vez que hayan encontrado todos los números en los que ocurre esto, esos números que ustedes encontraron son los puntos donde la función f es discontinua. Muy bien, con esto en mente nos hacemos la siguiente pregunta: ¿para cuál número real c límite cuando x tiende a c de f de x existe? Para ello se propone, bueno, obviamente si sustituimos primeramente 3 al cuadrado, pues es 9. 9 menos 9 es raíz de 0. Raíz de 0 sí existe, es 0. Entonces, por eso, con eso en mente, se propone c igual a 2. ¿Por qué 2? Ya que al sustituirlo, límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual al límite cuando x tiende a 2 de raíz de x cuadrada menos 9 es igual a raíz de 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, menos 9 es igual a raíz de menos 5. El cual pues es un número negativo, por lo tanto no existe la raíz de menos 5. Ahora otro número que se me ocurre es 1. Y lo sustituimos, límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 de raíz de x cuadrada menos 9 es igual a raíz de 1 al cuadrado menos 9 es igual a raíz de 1 menos 9 es igual a raíz de menos 8. Tampoco existe. Entonces ya encontramos la primera discontinuidad. La segunda es, bueno, la primera es 2, la segunda es 1. Otro número que también se me ocurre es 0. Si sustituimos 0 aquí en el límite cuando x tiende a 0 de f de x, es decir, el 0 acá, es igual al 0 al cuadrado menos 9 es igual a raíz de 0 menos 9 es igual a raíz de menos 9, pero no existen los números reales. Otro número que se me ocurre es menos 1. Límite cuando x tiende a menos 1 de f de x es igual al límite cuando x tiende a menos 1 de raíz de x cuadrada menos 9. Este menos 1 lo sustituimos aquí, es igual a raíz de menos 1 al cuadrado menos 9 es igual a 1, menos 9 es igual a menos raíz de 8 y tampoco existe. Con menos 2 pasa lo mismo, límite cuando x tiende a menos 2 de f de x es igual al límite cuando x tiende a menos 2 de esta función. El menos 2 lo sustituimos aquí, esto es igual a raíz de menos 2 al cuadrado, menos 9 es igual a 4 menos 9 es igual a menos raíz de 5. Y bueno, si sustituimos menos raíz de 3, ahí sí ya va a estar definida, porque menos raíz de 3 vuelve a ser 9, bueno, en la función principal. Si se nos ocurriera menos 3, lo sustituimos aquí, menos 3 por menos 3 es 9 positivo, 9 menos 9 pues es 0 y raíz de 0 sí existe, y lo mismo pasa si sustituimos 4.
menos 4, menos 5. Entonces si existe en todos esos números. Entonces en donde encontramos problemas son de menos 3 a 3 abierto. Si menos 3 y 3 sí dieran problemas, sería menos 3 a 3 cerrado. ¿A qué me refiero con que sí dieran problemas? Que a la hora de sustituir menos 3 y 3 aquí les diera un número negativo, pues esos también serían discontinuidades y estarían incluidos, y por lo tanto el conjunto aquí sería cerrado. Pero como no están incluidos, nada más los ponemos indicando que es de menos 3 a 3. Por eso es que es de menos 3 a 3 abierto, ya que todos los que están dentro de este conjunto causan raíces de números negativos y por lo tanto son discontinuidades. Entonces esta es la respuesta. Muy bien, vamos a ver un segundo ejemplo. El ejemplo 2 dice así: encuentre los puntos donde la función f es discontinua. R de x es igual a tangente de x. Aquí, para resolver este problema, tienen que observar o tener en mente la gráfica de la función tangente. Y aquí vemos cuál es la gráfica de la función tangente. Obviamente hay un video donde yo explico cada una de estas funciones trigonométricas a detalle, sus principales características, la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y explico cuáles son principalmente donde no es continua y donde sí lo es. Y aquí, como podemos observar, las líneas punteadas son conocidas como asíntotas. Las asíntotas son aquellas líneas que la función jamás va a poder tocar. También tengo un video donde vimos lo que es las asíntotas. Tengo como 4 videos que hablan referente a este tema y explican lo que es una asíntota. En resumen, una asíntota pues es donde una función jamás va a poder tocar o jamás va a poder alcanzar, y quiere decir que en todos estos puntos la función va a ser discontinua porque no va a tocar o no está definido en el dominio de la función, o pues simple y sencillamente jamás los va a poder tocar, y esto provoca como que un agujero en la función. Entonces, observando la gráfica, x es discontinua en sus asíntotas, o es decir, las rectas, estas asíntotas punteadas, donde la función no va a poder tocar por más que quiera. Y esto, bueno, aquí observamos que es pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, y aquí es menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios. Por lo tanto es discontinuo en pi medios más k pi medios. ¿Esto qué quiere decir? A partir de pi medios y le sumamos, por ejemplo, k igual a 1 más pi medios, pi medios le sumamos, por ejemplo, con k1 sería pi. Pi medios más pi nos da 3 pi medios. Pi medios más 2 pi nos da 5 pi medios, y así sucesivamente. Entonces estos en negativo y en positivo son sus asíntotas. Muy bien, y las asíntotas serían las discontinuidades. Muchísimas gracias por ver el video. Puedes dejar tus dudas y comentarios en el mismo. Te agradeceré si encuentras algún error dentro del concepto, dentro de las imágenes, házmelo saber y te lo agradeceré. Muchas gracias por ver el video. Puedes dejarme tus dudas y cualquier duda yo subiré futuros videos. Muchas gracias.